Listo, Renato Álvarez, con un interesante frente a frente para este día. Renato, gusto en saludarle. Hoy todos somos Motagua, Álvarez. Juega contra Cholos. equipo mexicano, contra los Cholos. Los Cholos de ¿Dónde Tijuana. juega Motagua? Juegan en Estados Unidos. ¿En qué ciudad juega? En Texas. En Texas. Texas. En Texas, En pero Texas. ¿A qué hora? A las 9 de la noche. Es lo que Renato. no me gusta los partidos a la hora de tener 5 estelar. Nunca me han gustado los horarios de las 9. Va a tener que decirle Sí, hombre. a su gente que por favor le tenga un No, monitor hoy al lado. tendremos una última hora espectacular. Es la única manera de contratar a los partidos de fútbol. Pero va a ser como muy con difícil. noticias de impacto. Es como que si estuviéramos Vamos la a obligar selección a de todos los Honduras hoy. aficionados de Motagua para que ¿Ah? se interesen en la noticia. No, esto es así. Esto es así siempre y en todos los países. Por ejemplo, con la Liga de Campeones, sucede con las estaciones televisivas que tienen los derechos en Europa de la Liga de Campeones, que los partidos, y ustedes saben que la Liga de Campeones de Europa es atracción mundial. Generalmente los partidos son a la hora de los telediarios en España, para poner un ejemplo. Sí. Imagine usted qué competencia un partido de fútbol de esta trascendencia con un telediario. Bien No, difícil. esto pasa, uno sabe. No, pues. es imposible. Sí. El partido Uno sabe será- que los auditorios se dividen de repente más con el fútbol y por un día los noticieros se quedan sin Renato, mucha audiencia. decíamos anteriormente al inicio de este espacio informativo de que estos partidos se llevaban a cabo. Hay que decir que Motagua está jugando como home club, como club de casa, y que fue trasladado a los Estados Unidos Sí. por estos problemas políticos, que desgraciadamente pues fue así, se tomó esa decisión por parte de la CONCACAF. Yo lo que quiero es que estos equipos de Honduras tengan la mística y jueguen como esos de Costa Rica. Ayer el Herediano iba perdiendo al minuto 90 0-2 con Tigres, jugando de local Herediano. El de mejor Costa equipo Rica. de México. Iba perdiendo 0-2 con Tigres, campeón de México. El de Ginac, el francés, Sí, y otro francés. sí, claro. Porque el francés, uno de los franceses no juega a Costa Rica, no sé, estaba lesionado, no sé qué pasó. Y en 3 minutos el Herediano le empató a Tigres 2-2, ayer en la noche, en Heredia. Así me gustaría que Motagua enfrente este compromiso con los Cholos. También es cuestión de actitud, Renato. No, También. por eso, de Aparte eso estamos hablando, de eso. mística, porque Olimpia sí lo sabe hacer. Sí, sí, Olimpia sí lo sabe hacer. ¿Y Olimpia contra quién se enfrenta? Olimpia es contra un equipo, perdóneme, el Red Bull, Red Bull. sí, de Sí. Estados Unidos. El partido de hoy será en Edinburgh, en Texas. Sí, en eso de la es la mística, ciudad. yo soy Motagua, pero admítanmelo, motahuenses, en eso de la mística, Olimpia no gana. No, sin duda alguna. Olimpia no Ha gana. dado el paso y el Motagua lo debe todavía. Tienen No lo algo en tiene. el cerebro, que pueden estar a media tabla, no pueden estar jugando bien, pero cuando representan al país, se crece. El Olimpia se crece. Y el Motagua es más débil mentalmente para enfrentar estos campeonatos regionales. Esperemos Sí. que no, ¿verdad? Pero la historia lo demuestra. Ojalá que hoy se rompa eso, pero la historia lo demuestra. Es mentalmente débil Motagua para enfrentar estos compromisos. ¿Será porque para siempre ha representar tenido a Honduras. jugadores más jóvenes y de repente no tienen esa madurez de No, sí auto... ya ha tenido Es buenos que es una equipos. cosa que se transmite. Es mental. Es tiene una razón, cosa que ¿verdad? te transmite, que Es se una la tienen que cuestión transmitir. mental. Yo no sé si son los directivos, pero eso es una cosa que se transmite. Parece que emocionalmente los directivos de Olimpia influyen más en el cerebro de sus jugadores que los de Motagua con nuestros Habrá que ver. jugadores. Llega bien Motagua, déjeme decirle, ¿verdad? ¿Perdón? Llega muy bien Motagua. Bueno, pero jugando aquí con nuestros equipos. Hoy lo quiero ver demostrando esa misma mística. Así será, Renato. Ya Bueno. verá que vamos a ganar. Bueno, Está muy pesimista Vamos a usted, ganar. no, hombre. no es ¿Ah? pesimismo, es ver las estadísticas. Sí, Es vamos ver a las ganar. estadísticas Pero que la- se nos raja el la- equipo cuando nos Las representa. estadísticas no juegan, hombre. Pero son un fundamento para hablar. Sí. Las estadísticas no sirven para no hablar con emotividad, sino con objetividad. Muchas gracias, Juan y Gusto Diana. saludar. Tenga Muy buen bien. día, Dios te bendiga. A mí ayer me preocupó, en principio, algo que leí. Y lo leí en Proceso Digital, muy temprano en la mañana. Muy temprano en la mañana lo vi, ayer. Muy temprano en la mañana lo vi ayer. Entrenamiento para que sean más crueles. Ofrecen pandillas a menores. Y decía la nota, la Fuerza Nacional Antiextorsión informó este martes que las maras y pandillas están estrenando menores de edad para que pierdan su sensibilidad
y se vuelvan personas crueles al momento de atacar a sus víctimas. Mire, estamos hablando de palabras mayores. La Fuerza Nacional Antiextorsión informó este martes que las maras y pandillas están entrenando menores de edad para que pierdan su sensibilidad y se vuelvan personas crueles al momento de atacar a sus víctimas. Todo porque en el momento de capturarlos, las penas son más leves. Y bueno, la noticia como tal ya me preocupa, ¿verdad? La cooptación de menores para volverlos más crueles en los objetivos de las maras y las pandillas. Ya eso merece que lo analicemos. Y segundo, me llamó la atención estas líneas. Todo porque en el momento de capturarlos, las penas son más leves. Y volvemos al debate de la reducción de la edad punible. Que esto ya lo hemos debatido infinidad de veces en el país. Y siempre, cuando se afirma que hay interés de debatir el tema para reducir la edad punible, ustedes saben que hay organizaciones que velan por los derechos de los niños y empiezan entonces a confrontar, a cuestionar y a decirnos que ese es un error. Que ese es un error, porque todavía a los 19, 20 y 21 años se nos dice, el cerebro no ha dejado de madurar. No, o sea que se es niño mucho tiempo y que cuando se es niño se está y es más proclive la persona a estar supeditada a los intereses de los mayores, a las órdenes de los mayores. Decir que una persona de 20 años con más facilidad, un criminal, un delincuente, lo puede esclavizar, lo puede atraer, lo puede cooptar que una persona ya mayor. Ese ha sido siempre el debate. Pero entonces me llamaron la atención las dos cosas. Primero, que menores hondureños estén siendo entrenados para volverlos más crueles y que no se les puede hacer nada, que no se les puede capturar. Porque son menores. Me parece que es un tema para debatirlo con hondureños que estudian el fenómeno como tal, ¿verdad? Que todos los días pasan pendientes de estos fenómenos, que genera extorsiones, que genera derramamiento de sangre, que genera conflictos para el país. Así que ya les voy a presentar a mis invitados. Antes, Cristian Nájera les va a trasladar la pregunta para que ustedes ya rápidamente comiencen a interactuar y contribuyan a hacer un programa que debata con responsabilidad, con objetividad y con el deseo de crear conciencia y construir las mejores políticas públicas que el país necesita para enfrentar estos problemas. Así que, Cristian, bienvenido, buenos días. Muy buen día, Renato. Hoy la pregunta para usted que está viendo el programa: ¿y ese reclutamiento de menores para las maras para hacerlos más crueles, cómo enfrentarlo? Para participar, @Frente a Frente HN en Twitter, Frente a Frente HN en Facebook y mensajitos al 4538. Los mensajitos se los leemos siempre que usted los envíe. Más adelante vamos a poner sus comentarios, pero lo voy a repetir una vez más las preguntas. ¿Y ese reclutamiento de menores por las maras para hacerlos más crueles, cómo enfrentarlo? Esa es la consulta hoy, No, está muy clarita la pregunta, está sencilla. Es decir, las penas son bien leves porque son menores y se les captura, ¿verdad? Las penas son leves. Ajá, pero los están capturando para volverlos más crueles a la hora de cometer ilícitos. A los menores, fíjate qué problema serio ¿verdad? Porque una manera de disuadir es aumentar las penas. Y aunque sean menores, decirles, bueno, el que mate, el que participe en un homicidio, en un asesinato, va a ir a la cárcel. Y la va a pagar fuerte como un mayor. Pero no se puede hacer eso porque son menores. Pero nos los están reclutando para volverlos más crueles. Crueles para matar, crueles para extorsionar, crueles para robar, crueles para violar. Y no es que quiero estigmatizar a los menores, Cristian, pero tenemos un menudo problema ahí, ¿ve? Por eso el debate, ¿sí? Es muy complejo, muy complejo. Muy complejo. Considerando que la mayoría de la población de Honduras está entre ese rango de edad, entre menores de 18 años y hasta más o menos como unos 30 años. Esa es la mayoría. Y que hay teorías que nos dicen que el cerebro de ellos hasta los 20, 21 años, aquí yo los he tenido, está proclive a los mayores, no ha terminado de madurar.
que por lo tanto pueden ser ensanchados en esas redes criminales con más facilidad porque son menores. Pero menores que matan, ¿verdad? Sí. Menores que te pueden dejar sin tu esposa. Sí. Menores que te pueden dejar sin tu papá, sin un hermano tuyo. Igual conmigo, igual con usted que nos está viendo. Y entonces, ¿cómo enfrentar este asunto? Por ser menores, ellos tienen penas leves. Pero los están reeducando para ser más violentos. ¿Cómo enfrentamos esto? Así que hoy se te calientan esas cuentas en las redes. Vamos a ver. Hoy se te Esperemos calientan. que sí. Pero claro, sin politizar el tema, ¿verdad? Por supuesto. Sin caer en los descalificativos, sino yo sugeriría con mucho respeto en aportar ideas. Lo ideal sería que los menores nacieran en hogares con un papá, con una mamá responsable, ¿verdad? Lo ideal sería que si nacen en la 3 de Mayo, si nacen en la Urbano Valiente, en colonias calientes, tengan su escuela, tengan sus espacios físicos, tengan su centro de salud y las posibilidades de tener éxito en la vida. Pero uno sabe que todavía el Estado no alcanza ese ideal de bienestar social. Y que en este momento están pariendo muchas mujeres en el hospital, que sus hijos no van a conocer al papá, que ellas no tienen cómo mantenerse, que lo llevan a uno de esos cerros, a los niños, y ese niño va a crecer a la zumba marumba. Ese niño a los 2, 3 años ya va a ver actos delincuenciales. A los 4 o 5 ya va a tener como dioses a muchos de los que cometen actos delincuenciales. Ese niño a los 6, 7 ya va a andar amenazando maestros. Ese niño a los 8, pero de repente ya le gusta y ya es bandera. Y esos son escenarios que pasan en el país. Bueno, miren, para debatir este tema, el general de brigada, don Tito Livio Moreno Cuello, comandante de la Policía Militar del Orden Público, a quien saludamos y le damos la bienvenida aquí a Frente a Frente. General, buenos días, bienvenido. Buenos días, licenciado Renato. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Gusto es mío y gracias por la oportunidad. También tenemos al general de brigada Germán Velázquez Romero, comandante de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional, FUSINA. General, bienvenido. Buenos días, licenciado Buenos días. Renato Álvarez. Es un honor estar en su programa. Gracias por esta gran oportunidad. Y al teniente coronel de infantería Amílcar Hernández Hernández, jefe de la Fuerza Nacional Antiextorsión. Buenos días, licenciado. Coronel, bienvenido. Muchas Buenos gracias días. por la invitación y tener la oportunidad de poder compartir estos temas que están relacionados con los problemas de inseguridad que afectan a la seguridad del país. Yo creo que la misma pregunta que nos hicimos nosotros se las hacen ustedes también, ¿verdad? Es decir, según la publicación de Proceso Digital, ustedes han revelado justamente de que los menores están siendo reclutados para volverlos más crueles. Sí. Y bueno, esa es la primera pregunta que les formulo, que trataremos de debatirla, de desentrañarla y de que ellos nos aporten más elementos. Todo lo haremos inmediatamente de estos consejos comerciales, así que yo sugiero su atención y su participación constructiva, deliberativa y de sugerencias al Frente a Frente. Ya regresamos a Frente, gracias a Supermercados La Colonia. Acá te queremos. Ponga mucha atención si usted va a salir de casa en los próximos minutos, porque vamos a orientarle a través de la plataforma satelital Waze los puntos más complicados de tránsito vehicular a esta hora de la mañana. Si lo va a hacer muy cerca del Parque de la Leona, en la avenida Lempira, se va a encontrar con una colisión ahí que dejará su consecuencia en los próximos minutos de tránsito lento, como ya lo hay en toda esta carretera nacional 25 cerca del Chimbo, frente al Chimbo exactamente, tenemos ya tránsito pesado y personas que nos envían estas imágenes. Anthony Ocampo, un Waycero que está pendiente de equipos Televicentro y enviando también alertas para que otras personas no caigan en estos embotellamientos. Boulevard Fuerzas Armadas, también reportando tránsito vehicular pesado, y ahí van las líneas de vehículos moviéndose muy lentamente a vuelta de rueda. En Comayagüela,
Tenemos también reportes en la 8ª Avenida, ya está complicado el tránsito vehicular en este sector, así que a tomar precauciones. Lo mismo, observamos una línea en rojo cerca del Parque La Concordia, frente al Teatro Nacional Manuel Bonilla. San Pedro Sula, ¿cómo está a esta hora de la mañana? El segundo anillo periférico, 7 kilómetros por hora es la velocidad máxima, mientras personas que se están moviendo de Puerto Cortés a trabajar a San Pedro Sula se encuentran con tránsito lento frente o pasando por Villanueva Cortés. Entonces les damos rápidamente esta ruta. Bueno, tienen que tener paciencia. Tendrán que recorrer 55 kilómetros y tardarán 1 hora, 1 minuto. Si tratan de bordear por la laguna Ticamaya o laguna Jucutuma, pues van a tardar más de 1 hora y media. Así que mejor seguir las instrucciones de Waze. Así que quedan informados por el momento. Más adelante regresamos con más monitoreo de tránsito vehicular para facilitar su vida. Ahora sí nos metemos en el tema importante de esta mañana en Frente a Frente. Adelante. Bueno, aquí comenzamos con el jefe de la Fuerza Nacional Antiextorsión, porque él todos los días tiene acceso a videos, tiene acceso a las personas que se dedican a cometer ilícitos, a matar, a extorsionar, la naturaleza de su trabajo. Y que él nos diga, pues, o nos sustente y nos dé más elementos sobre este reclutamiento de menores por las maras y pandillas para formarlos con más crueldad en el objetivo de cometer ilícitos. Por favor, coronel Amílcar Hernández. Sí, bueno, como Fuerza Nacional Antiextorsión ya tenemos 5 años de estar operando específicamente en el combate al delito de la extorsión y hemos venido encontrando elementos, principalmente que los principales actores que cometen este delito vienen de maras y pandillas en un 80%, y no solo el delito de la extorsión, también delitos como el homicidio, asesinatos, robo de vehículos, tráfico de armas, en un alto porcentaje son cometidos por estas estructuras criminales que tienen su origen de tipo transnacional, operan en Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras principalmente. Y en los últimos años hemos visto una tendencia en el involucramiento de menores de edad, y que nosotros sentimos por el análisis que hemos hecho, y no solo nosotros, otras instituciones como la DPI, ATIC, la Policía Militar, hemos coincidido que ya es una estrategia de parte de los pandilleros adultos que en un alto porcentaje están guardando prisión en utilizar menores de edad. Esto producto que ellos han visto la fragilidad de la ley para tratar estos temas en contra de menores de edad. Y es todo un proceso, como lo explicaba un oficial el día de ayer en un programa. Empieza desde una corta edad, a los 7 años se los van induciendo como banderas, que son las personas que informan, están en las entradas de las colonias donde ellos operan. Posteriormente ya los ascienden a pandilleros firmes, pero ese ascenso lleva un montón de acciones donde les van manipulando su mente. Muchas veces y casi siempre ese paso a convertirlos a pandilleros pasa por ejecutar personas, los ponen a asesinar a una persona, y eso, de esa forma ellos dicen que están demostrando su lealtad a su estructura criminal. Y en ese sentido hemos venido viendo el incremento en el involucramiento de menores de edad en la comisión de diferentes delitos. Ya cuando estos menores de edad llegan a 17 años, prácticamente son asesinos expertos o consumados ya. Entonces sí, es importante ir tomando estas medidas desde antes que estas personas sigan creciendo. Le decía en la pausa que nosotros hemos encontrado, son situaciones que no podemos darles a conocer a través de estos medios, cuestiones crueles, pues, que antes solo las mirábamos en videos que las encontrábamos en YouTube, que eran ejecutados por organizaciones criminales, principalmente los Zetas en México. Hoy encontramos esas acciones ejecutando las menores de edad en nuestro país. Como por ejemplo, aunque no miremos el video. Hemos visto recientemente, el jefe regional de San Pedro Sula me presentaba un video que encontraron en uno de los teléfonos donde le están cortando el cuello a una persona. O sea, no basta con solo quitarle la vida, sino que hacen otro tipo de acciones que prácticamente anteriormente no las mirábamos en nuestro país. Y yo siento que sí son temas que se deben de enfocar también desde el punto de vista social, porque, como le decía, también estos jóvenes tienen elementos en común que normalmente vienen de hogares desintegrados, se crecen con sus abuelos o si son con sus madres. Estas personas tienen que salir a trabajar, y entonces son presa fácil para el reclutamiento de parte de los pandilleros adultos. No, menudo problema el que tenemos. Aquí tengo a 2 generales de las Fuerzas Armadas, generales no solo formados en el ámbito de lo militar,
sino con diversidad de ciencias. Como los sacerdotes, los militares son formados integralmente. Y bueno, ellos no están para debatir política, pero la naturaleza de su trabajo implica que, al igual que el coronel Amílcar Hernández, reflexionen sobre estas temáticas. Además, son papás, son hijos. Cuando él dice, hay un denominador común, que generalmente estos menores vienen de hogares desintegrados, que los hijos prácticamente es el abuelo que se encarga de ellos. Un abuelito de 70, 80 años, con un niño de 2, 3 años, imagínese usted. Luego, en barrios y colonias donde habitan muchas maras y pandillas. Ese niño va creciendo con temor y al final ve a sus mayores como los que los pueden defender. Y esto los utilizan, como está sucediendo ahora, para actos ilícitos, para actos criminales. Mire qué menudo problema tenemos, general de brigada Tito Livio Moreno Cuello, comandante de la Policía Militar del Orden Público, para enfocarlo y ver cómo lo resolvemos. Muy buen día, licenciado Renato. Buenos días al pueblo hondureño. Sí, este es un problema que a diario lo estamos viviendo, enfrentando en las diferentes actividades que realizamos. En diferentes colonias, diferentes barrios, todos los días estamos deteniendo menores de edad que están cometiendo ilícitos, que están delinquiendo. El irrespeto a la vida es manifiesto, es un problema que, como le digo, se está dando en varios barrios y colonias. Lo que se ha mencionado, la violencia con que ejecutan las acciones, la falta de sensibilidad humana es manifiesta. Por eso es muy preocupante y debemos de enfocar todos nuestros esfuerzos en ver la manera de que la unión familiar se mantenga porque, como dijo hace el sabio Valle, la moral de la nación, la moral de la familia, la moral de la nación. Y creo que debemos de enfocar en fortalecer los lazos de familiares para que podamos tener una juventud más sana en las diferentes actividades que realizan. Eso por un lado, ¿verdad? Y por otro, yo voy a trasladar un insumo aquí que va a generar mucho debate. Miren, yo soy de los hondureños que a esta altura creo que el país no está preparado para tener más gente de los 9 millones que ya hay. Yo soy de los hondureños que cree que la situación de crecimiento económico que tenemos, 3.5, 4, 4.1, no es suficiente todavía. No es suficiente. Falta mucho para que el país tenga más gente. Si ya no podemos con la gente que tenemos, con quienes habitamos el país, peor si nos vienen 1 millón, 2 millones en los próximos años. En este momento no recuerdo de cuánta es la tasa de nacimiento en Honduras. Y no es que se me viene a la cabeza emotivamente lo que estoy diciendo. Pero miren lo que nos están diciendo autoridades muy importantes del país. Y una primerita conclusión: no estamos preparados para más nacimientos. Muchos de estos nacimientos vienen de familias desintegradas. Hijos que no conocen el papá. Hijos que después pierden a la mamá. Hijos criados por abuelos que ya están viejitos, ya no pueden con ellos. Fácilmente reclutados y cooptados por las maras y las pandillas. Hay que decirlo y debatirlo y hablar sobre este tema. Necesitamos políticas de control de nacimiento. Yo sé que esto no le gusta al pastor Solórzano ni a la confraternidad evangélica, no le gusta al cardenal Rodríguez ni a todos los sacerdotes. Pero ya no podemos con más gente. En función del crecimiento económico que tenemos, ya no podemos con más gente. Bueno, debatamos una política pública, entre otras. No sé, es un criterio muy personal, es un insumo, ¿verdad? Yo voy a escuchar aquí al general de brigada, don Germán Velázquez Romero, que es el comandante de la Fusina, qué reflexiones primarias tuvo. Cuando se informa, cuando lee, cuando ve que están reclutando menores para volverlos más crueles, que los mayores los están utilizando
para cometer crímenes, porque ellos están privados de libertad. Entonces los niños frágiles los usan. ¿Y qué hace el Estado entonces? Ya todos coincidimos que el abordaje como política pública es social. Pero el país en este instante no tiene las condiciones económicas para llevarle bienestar a toda esta gente. ¿Qué otras políticas públicas deben comenzarse a debatir? Me están saliendo muchas ideas, pero las pongo como insumo para abordar la temática general. Así es, licenciado Álvarez. Desde que se comenzó la lucha contra las maras y pandillas, se han empleado diferentes estrategias. Sí. Estas estrategias han sido identificadas por estos grupos criminales y ellos lógicamente han mutado, han empleado diferentes formas de evadirlas. Una de ellas, pues, recordemos que estos ciudadanos se tatuaban la cara, los brazos. Ellos vieron que eran fácilmente identificables y dejaron de hacerlo. Ahora usted ve personas que se dedican a este ilícito y los ve como personas, ciudadanos normales, bien vestidos, no les ve un tatuaje en la cara. Ellos identificaron eso y lo cambiaron. También pues vieron que la forma de operar dentro de las ciudades eran fácilmente identificables donde operaban y se movieron a las áreas rurales. Ahora ellos operan en las ciudades, pero tienen sus santuarios o lugares de protección en las áreas rurales. También ellos lograron identificar eso y cambiaron estrategia. Ahora, después se endurecieron las penas contra ellos. ¿Y qué hicieron? Empezaron a buscar menores de edad para poder ver que el Estado contra ellos es más flexible. Tenemos todas estas organizaciones que protegen a la niñez y ellos vieron que esto era un factor que ellos podían explotar, un elemento que podían utilizar y lo están utilizando. Como ha salido pues en los medios, es preocupante ver que ellos ahora están ya desde niños muy pequeños, están ya influyendo en sus mentes esa capacidad delictiva, ese ser inhumanos al momento de cometer delitos, al momento de quitarle la vida a una persona. Así que realmente este es un buen momento para que podamos analizar, debatir y buscar una solución a este problema que ya lo tenemos en el país. Sí. Renato. Las penas son leves para menores que cometen ilícitos, ¿verdad? Sí, son penas leves, o sea, 8 años es lo máximo que le pueden dar a un niño, pero normalmente hay otras medidas atenuantes que consideran los señores jueces, y al final un niño lo más que está es 2 años, 3 años, y por penas que son realmente delitos de crimen organizado. Otra de las situaciones es también la parte de que se da en algunos sectores donde operan estos niños, que muchas de estas acciones son avaladas por sus propias familias, sin darse cuenta que lo que están provocando es que la vida de estas personas sea corta, pues 2 o 3 años estos niños son asesinados por miembros de sus mismas estructuras o caen presos, ¿verdad? Entonces son situaciones que se dan en algunas comunidades donde los padres avalan las acciones de estos jóvenes. Y no solo los menores de edad, también los adultos. Entonces es un problema a veces que encontramos en las comunidades que son afines a estas estructuras, porque realmente con todas estas acciones que se han venido implementando en el país, las organizaciones de maras y pandillas están debilitadas, porque ellos utilizaban como sus principales fortalezas las debilidades del Estado. Entonces, pero a medida que se les ha venido controlando en los centros penales, que ha sido un aspecto muy importante y que se ha traducido en la disminución de diferentes delitos, no solo la extorsión, los homicidios, es producto de ese control que se ha recuperado en el sistema penitenciario, y es un reto que tiene el país. Mantener este control en los centros penales es clave para seguir avanzando en temas de seguridad en el país. Y es bueno reconocer y admitir que sí han habido políticas represivas para controlar a esta gente. Es bueno decirle a las autoridades aquí presentes, uno como ciudadano reconoce los esfuerzos que han hecho. Es bueno decirle al gobierno, sin prejuicios, sin ideologizaciones. Sí, reconocemos que han trabajado, pero también creo que llega un momento en que ustedes mismos se preguntan, esta gente muta en estrategias. Cada vez hay más niños metidos en esto. Todos los días hay nacimientos. Aquí solo es de esperar que cumplan 5, 6, 7 años. Y las condiciones de estos niños son como las de otros, cooptados por las maras y por las pandillas. Entonces viene la pregunta, ¿cómo vamos a terminar con esto? Si por más adultos que metamos a la cárcel,
ahí vienen un montón de niños que se van a hacer adultos y van a ir a la cárcel, pero siguen naciendo niños en esas condiciones que les provocan ser reclutados. Yo me imagino que ustedes en algún momento en la cama preguntan, ¿cómo vamos a solucionar eso? Sí, es un problema, como lo dijimos al inicio, de tipo social, el tratamiento que le debe dar, pero también debemos de mejorar la parte esa que es disuasiva en los centros estos de rehabilitación, que actualmente siento que es una parte que se debe tocar porque nosotros capturamos, vuelven a salirse, entonces es un juego que a veces estar invirtiendo tantos recursos en estos jóvenes en la captura, que es difícil, pero y al final con facilidad ellos se salen de estos centros de rehabilitación, porque estos centros no pertenecen a lo que es el sistema del instituto penitenciario, estos están manejados por otra institución del Estado, pero realmente sí hace falta, ya se está construyendo un centro de rehabilitación ya con medidas de seguridad, donde realmente estos jóvenes, si se les aplica una pena, por muy corta que sea, pero que lo van a cumplir. Entonces, por ejemplo, recientemente nosotros obtuvimos información que estaban enviando los pandilleros adultos a 4 pandilleros a controlar la Lima. Pues les dimos seguimiento y los capturamos en la terminal en San Pedro Sula, y la sorpresa es que son menores de edad. Esos 4 menores de edad son los que estaban enviando a poner orden supuestamente a la Lima. Entonces, y eso es frecuente, encontrar menores de edad. A veces se salen las noticias de asesinatos de conductores. Cuando empezamos las investigaciones, logramos con las capturas de estos pandilleros, terminamos que son menores de edad los que están ejecutando. Siempre hay adultos coordinando y planificando. El año pasado, recuerde que se fugaron 21 pandilleros adultos del centro de Támara. Y eso tenía un fin, porque ellos ya sabían que iban a ser movidos a estos centros, a estos nuevos centros penitenciarios, pero gracias a las acciones que se hicieron desde el marco de Fusina y el involucramiento de todas las unidades, logramos capturar casi la mayoría. Solo falta de capturar de esos 21, 4. 17 han sido capturados. Estas personas salieron de estas zonas donde normalmente ellos han operado y se han ubicado en residenciales donde no salen, están escondidos completamente, y desde ahí hacen esas coordinaciones y utilizan a estos menores de edad para ejecutar esta parte material de los diferentes delitos. Honduras reconoce que se es menor de edad ¿hasta qué edad precisamente? Hasta los 18 años. Hasta los 18 años. Sí. Hasta los 18 años. Ese es un problema inmediato que tenemos, ¿verdad? No, ese es actual, sí. Sí, ese es un problema inmediato que tenemos. La cooptación de menores para ser formados con más crueldad y la utilización de ellos para cometer los crímenes, porque los adultos o están bien escondidos protegiéndose o están metidos en el mamo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los menores cuyas penas son leves al cometer un homicidio, al cometer un asesinato? Miren, yo les digo algo. Yo cuando miré esta información ayer en Proceso Digital, luego la miré en El Heraldo y no recuerdo en qué otro medio digital, digo, yo creo que el Estado nos quiere meter de nuevo al debate de la reducción de la edad punible. Así pensé. Y yo no rehuyo a este tema, aunque sé que hay gente en el país que no quiere eso, porque dicen que los niños no acaban de madurar, no a los 18 años, hasta los 21, y que son proclives a las picardías de los adultos. Yo no rehuyo a debatir este tema. Y si ya están pensando en reducir la edad punible, aunque el gobierno ha dicho que no, pues porque hay oposición de muchas organizaciones nacionales e internacionales. Pero tenemos un problema aquí inmediato, que es el reclutamiento de menores por maras y pandillas para volverlos más crueles y que ahora estos cometan ilícitos de cualquier tipo porque las penas son menores. Si el problema no lo podemos solucionar por lo social, porque implica mucha inversión, mucha plata, ¿por dónde lo vamos a resolver? Antes de que estos menores se valgan de su edad para seguir matando, extorsionando. ¿Cómo lo vamos a resolver? Esa es la gran pregunta. Vamos a ir a la pausa y seguiremos aquí reflexionando con las principales autoridades de la Policía Militar del Orden Público, de la Fusina y de la Fuerza Nacional Antiextorsión. Ya regresamos a Frente, gracias a Atlántida Móvil. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa.
El Foro Líder continúa con los mensajes que usted escribe a través de redes sociales y vamos a empezar con el Twitter. En este momento, dice don Moisés Ulloa, Luis Zelaya en su plan Esperanza enmarcó una estrategia integral para este flagelo que es la solución al mismo. Mano dura es cosmética. Esa es la reflexión. Miguel Muñoz Valeriano, llegar a ellos antes que otros con educación transformadora. La pregunta que le estamos haciendo para poner un poco los pies en la tierra, en contexto, es sobre cómo enfrentar ese reclutamiento que están haciendo las maras para que los jóvenes sean más crueles. Pero fíjate que mira, Miguel Muñoz Valeriano, mira, aquí hay mucho contenido. Llegar a ellos, ¿a quiénes? Llegar a los niños, llegar a los jóvenes. ¿Antes de quiénes? Antes de las maras y pandillas. ¿Y con qué llegar? Con educación transformadora. Es decir, visto así en el papel pareciera fácil. Y uno se pregunta, ¿y entonces por qué no implementarlo así? Porque mira, esto requiere de contratar más maestros. Esto requiere de ¿qué? De más infraestructura escolar. Y fíjate que ya no podemos ni con la infraestructura escolar que tenemos. Necesitamos, ¿sabes cuánto, Cristian? 40.000 millones de lempiras para mejorar nuestra infraestructura escolar. ¿De dónde agarramos 40.000 millones de lempiras? Entonces, aquí radica el problema y uno dice, ¿qué hacemos entonces? Racionalicemos la inversión, prioricemos dónde es que necesitamos invertir rápidamente. De otra manera, solo te toca preguntarte, bueno, ¿y qué vamos a hacer con este reclutamiento de menores? Que los están formando para que sean más crueles, porque las penas son leves cuando los capturan. Si cometen un homicidio, si cometen un asesinato. Miren en qué tremendo rollo estamos. Sí, Cristian, discúlpame que te interrumpa, pero hay respuestas que tienen mucha fuerza, mucho contenido. Sí. Y hay que tener un poco de, no sé, un poco de conciencia también con este caso. Dice llegar antes que otros con educación. Eso significa que el resultado de la inversión de la educación no se va a ver ahora, no se va a ver en 2, 3 años. Que el Estado llegue primero que las maras y pandillas con esos niños. Eso significa este mensaje. Que el Estado llegue primero con educación transformadora, antes que los coopten los pandilleros y mareros. Ok, ¿sí? El siguiente. Dice Ricardo Martínez, muy fácil, con un plan de control de población con mayor cobertura de educación secundaria, creación de centros bilingües públicos, el desarrollo del deporte en zonas de riesgo, impulsar el teatro, en fin, opciones hay, voluntad del gobierno ninguna. Ve, mira, Ricardo Martínez. Este es el estado ideal. Esto es el estado ideal. Yo te aseguro que si todo eso lo implementáramos, el Estado llegaría primero que los mareros y pandilleros a capturar a los hipotes. Creación de centros bilingües públicos, eso implica gastar en maestros que hablen bien el inglés, no un inglés chapucero. El desarrollo del deporte en zonas de riesgo, seguir con los parques, seguir con las canchas, meterle pisto a los deportes, meterle dinero a las federaciones. Quitar esa burocracia de la Confederación de Deportes, eso no nos sirve para nada. Buscar a los licenciados en educación física, que sepan de deportes, que sepan de administración y que dirijan bien sus disciplinas, que encaucen a la juventud a los deportes. Este es otro tema para analizar. Lo descuidado que tiene el Estado a los deportes. Lo tiene totalmente descuidado. Totalmente descuidado. No hay aquí licenciado en educación física que no le hable mal de esa confederación deportiva. Se nos vino abajo la natación, se nos vino abajo el atletismo, se nos vino abajo el béisbol, se nos vino abajo el baloncesto, ya ni existe. Se ha quedado como club privado el baloncesto en este Nacional de Ingenieros que está ahí al lado del Centro de Noticias Televicentro. Se nos viene abajo el fútbol. Ya no hay competencias de ciclismo, a menos algunas que organice el Heraldo. Aquí hay, mira, canchitas de tenis uno aisladas. También hay que ver el deporte como política pública. No, hay mucho que hacer, presidente Hernández. Hay mucho que hacer. Pero bien, no nos derivemos a tantas cosas porque no saldremos. Concentrémonos en esto del reclutamiento de menores para volverlos más crueles. ¿Qué está diciendo la gente, Cristian? Ok, el siguiente mensaje es de Josué. Dice, con educación y trabajo. Este es un factor común en la gente, en los comentarios. Educación. Él agrega trabajo y dice es la única forma. Educación gratuita y de calidad. Trabajo y valores en casa. En la casa. Y le voy a dejar el último de este segmento. Joe Rosby dice, ¿por qué no agarran a los principales cabecillas? Día y noche pasan monitoreando a los policías y militares, barrios y colonias como para no dar con el paradero. Pero muchas veces solo llegan a cobrar su tajada a las patrullas, dice. Bien.
Esos son los comentarios. Más adelante le prometo en Facebook y el 4538. Sigamos con este asunto de los menores. Yo tengo aquí al teniente coronel de infantería Amílcar Hernández Hernández, jefe de la Fuerza Nacional Antiextorsión, el general de brigada Germán Velázquez Romero, comandante de la Fusina, el general de brigada Tito Livio Moreno Cuello, comandante de la Policía Militar del Orden Público. ¿Qué sugieren ustedes todos los días a la civilidad? Porque yo estoy seguro que toda esta información ya la está analizando la inteligencia del Estado. Y se la está analizando la inteligencia del Estado. Esta información ya la tiene el presidente de la República. Esta información ya está en manos del presidente del Congreso Nacional. Esta información ya está en manos del gobierno. ¿Qué sugieren ustedes entonces? ¿Cómo tratar este fenómeno del reclutamiento de menores por las maras y pandillas? Voy a comenzar hoy con el general de brigada, don Tito Livio Moreno Cuello. Licenciado, como he manifestado, hay varias variables en este fenómeno, variables económicas, sociales, educativas. Sin embargo, Policía Militar no solo enfrenta el delito que cometen estos menores, haciendo las capturas, poniendo ante las autoridades competentes, sino también hemos desarrollado varios programas orientados a la prevención social. Dentro de estos programas nosotros tenemos uno de ellos que es Sin drogas se vive mejor. Está orientado a los jóvenes precisamente para evitar que ellos caigan en las garras de las drogas, que es otra variable que se utiliza para reclutar a estos niños. Entonces estamos desarrollando este programa en varias ciudades del país, en las ciudades más grandes. Empezó en el año 2015, donde se capacitó inicialmente a 7.000 jóvenes. En el año 2016 subimos a 52.000 jóvenes capacitados para evitar que caigan en la mano de las drogas. En el 2017, alcanzamos 70.000 jóvenes capacitados. Este año, 2018, tenemos la meta de capacitar a 100.000 jóvenes. Este programa está orientado a ir a los colegios, a los barrios y a las colonias con mayor riesgo social que se encuentran los jóvenes y dar esta capacitación para evitar que caigan en este flagelo. Otro aspecto importante, ahorita que mencionaba el señor Muñoz Valeriano de Educación, estamos orientados en eso, apoyar a todos los colegios, a las escuelas, para que el joven tenga una visión más clara de lo que debe de evitar. También, en cuanto al deporte, creo que es importante reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno en la creación de estos parques convivio. Hay muchos parques donde los jóvenes están practicando deportes, donde Policía Militar también asegura que la gente pueda llegar y disfrutar en un ambiente sano estos deportes, porque estamos dando presencia en todos los parques que el gobierno ha creado para que los jóvenes puedan tener un espacio de recreación física y mental. Entonces es importante reconocer estos esfuerzos que se han hecho. Sí. No todo es malo como se ha querido manifestar. Hay muchos esfuerzos que se están haciendo, sin embargo, debemos de trabajar más. Y por eso a diario nos estamos reuniendo para ver cómo podemos desarrollar estrategias que reduzcan, que mayor cantidad de niños y jóvenes entren en estas maras, entren a delinquir en otros grupos, porque los están utilizando hasta el crimen organizado. Así que estamos en una estrategia muy desarrollada. Estamos nosotros trabajando con la Dirección Nacional de Intervención Social en la capacitación de nuestros miembros para poder ir a dar estas charlas a los jóvenes para evitar que caigan en estos flagelos que actualmente tienen. Mire que yo acostumbro a reconocer las cosas buenas. Yo acostumbro a reconocer las buenas. Y lo que usted me ha dicho yo lo reconozco. Como ciudadano de Honduras, yo reconozco que esos parques que tiene como política pública el gobierno conjuntamente con el sector privado, porque el sector privado pone mucha plata para construir esos parques. Eso es bueno. A mí me encanta pasar por uno de estos parques cuando puedo los fines de semana, 6, 7, 8 de la noche, y mirar aquel montón de gente y niños jugando, de parejas. Claro, hay una canchita de baloncesto, hay una canchita de futbolito quizá, pero eso no resuelve la problemática del deporte. Sí tenemos descuidados a los deportes, sí los tenemos descuidados. Y lo peor, con tanto talento, con tanto buen biotipo que hay en Honduras, ya tendríamos en Honduras el récord de los 100 metros
con alguno de nuestros compatriotas que tienen ese biotipo y que lo admira Pinto y lo han admirado diversidad de atletas que han venido aquí a Honduras. No, sí nos falta hacer algo ahí. No tenemos una política pública en los deportes para disuadir a la juventud, a no ser cooptada por esta gente. Hay que revisar las estructuras del deporte. Pero bien, todo lo que usted me ha dicho es correcto, son esfuerzos, como ciudadanos lo apreciamos. Pero, por ejemplo, una política pública que comience ya a estudiar y debatir. Alguien decía por ahí, control de la natalidad. Yo sé que este es un tema muy espinoso, general Germán Velázquez Romero. Pero con la gente que habitamos Honduras, ya no puede el Estado. Ya no puede el Estado. O no ha priorizado bien los recursos del Estado, o se están desviando los recursos, o no hay generación suficiente de recursos, de creación de riqueza en el país para invertirlos en la gente. Yo le digo, yo soy un hondureño más que me sumo a estudiar si el control de la natalidad por mientras el país se vuelve rico es una opción, aunque se enojen los pastores y aunque se enojen los sacerdotes. Entramos ya a un tema espinoso, ¿verdad? Y con mucha controversia, pero no le queda más a uno que reflexionar sobre esto. Así es, Renato. La verdad que este es un problema que no tiene un color político, no tiene una religión determinada, no tiene un estatus social, porque nos vemos afectados todos. Así es. En el futuro, pues si continuamos de esta forma, vamos a tener un país que va a salir de control. Creo que la solución para este problema que estamos enfrentando ya debe ser integral. Como bien lo mencionaba una señora en el comentario, más trabajo, más educación, y algo muy importante que ella mencionó son los valores. Es algo que se ha venido perdiendo. Recordemos nosotros cómo fuimos formados en nuestras familias, en nuestras casas, en las escuelas, en los colegios. Es algo que se ha ido perdiendo poco a poco. Y como lo dije, pues esta debe ser una solución que debemos buscar en forma integral. No solamente es un problema exclusivo del gobierno de turno. Totalmente de acuerdo. No es un problema que la solución la van a buscar los empresarios con más empleos, educación. También las familias deben de verse involucradas. Creo que aquí los padres de familia deben de también ejercer mayor control sobre sus hijos, porque no solamente se ven afectados o involucrados jóvenes que no tienen padre y madre, también hay hijos que tienen su papá y su mamá. Pero ¿qué sucede? Los padres no saben qué andan haciendo ellos. Creo que hemos sido afectados por otras culturas. Estos medios de comunicación, los teléfonos celulares, la televisión, ahora más violencia, más sexo, el consumo de las drogas en la televisión se ve como algo normal. Entonces creo que es un problema que debemos de atacarlo por diferentes formas. Valores, educación, trabajo y mayor control por parte de los padres de familia con estos muchachos que desgraciadamente están siendo inducidos por estos líderes de maras para que cometan ilícitos. Es preocupante, pero sí, creo que estamos a tiempo de buscar una solución para este problema que estamos enfrentando. Si los adultos privados de libertad, pandilleros y mareros, utilizan a los niños como modalidad nueva para cometer las fechorías que ellos no pueden cometer, o porque ya están disfrutando de la vida y de los beneficios que les dan los ilícitos, o porque están privados de libertad, es caer en la misma trampa o debate de siempre que no nos lleva a nada. ¿O creen ustedes que pensando en la premisa que utilizan, no, estos pueden matar a 6 personas de un solo y solo les va a caer 2 años de cárcel porque son menores, las penas son leves? ¿Creen que hemos llegado al momento de hablar en serio y denunciar tratados, si es que esta fuera la solución para reducir la edad punible en el país? Sí, no hay duda, licenciado, que y tomo las palabras ahí de mi general Moleno para iniciar y contestar su pregunta, licenciado. La situación de convivencia en las diferentes colonias que antes eran zonas calientes, como le ha mejorado en un alto porcentaje. Es una realidad. El tema este que estamos tratando, no hay duda que el tratamiento debe ser desde el punto de vista integral, las medidas deben de ser integrales. En esta parte del análisis de la ley punible también se debe de analizar la responsabilidad de los padres ante los niños, porque si muchas veces ellos avalan estas acciones, ellos deben de conllevar una responsabilidad, porque cuando nosotros los capturamos, ellos llegan muchas veces, los padres o los responsables de estos menores de edad, pero no hay ninguna responsabilidad legal.
porque estos niños estén cometiendo, en vez de estar en las escuelas, estén cometiendo diferentes delitos. La parte de los programas sociales, bueno, ya los televidentes ya lo han expresado, la parte de educación, pero ya existen programas sociales que ya están accionando actualmente, tanto de parte del Estado, de las Fuerzas Armadas, hay el programa Guardianes de la Patria, el que lleva la Policía Militar, deben de enfocarse también, rediseñarlos y ajustar algunas estrategias si realmente estos programas tienen el efecto que se busca realmente, porque cuando uno entra a esos barrios realmente no mira eso. Con lo que hablaba usted del control de natalidad, hay una contradicción. Las personas que tienen más capacidad financiera son los que menos hijos tienen, y uno encuentra en esas colonias madres con 6, 7, 4 hijos, ¿verdad? Entonces es imposible que los van a crear de una ¿Qué le dice esa contradicción? ¿Dónde hay más educación? Sí, Estamos hablando de que entre menos educación, más hijos procrea la gente. Aún y a sabiendas que no van a poder mantener a los hijos. Pero es una diversión. Así lo toman como diversión, y que vengan los hijos no importan. Y que luego se encargue el Estado de ellos. Ay, si el Estado no puede con tanta gente. Miren el fenómeno que tenemos. Y en estas medidas nadie está exento, Luis. Aquí tienen participación la empresa privada, la parte política. Nosotros ya con el problema actual que tenemos, la parte del Congreso Nacional juega un papel importante con el análisis de esta situación de la ley punible. Al final pasa por medidas integrales para ir disminuyendo y erradicando este problema que tenemos actualmente. A mí sí me gusta que en el debate esto, que no es un debate político, así lo puede mirar por la parte de la política pública, sí, pero no estamos hablando de la política así sectarista, partidista, no, de políticas públicas sí. A mí sí me parece bueno que entren en el debate los militares, los policías, porque son los que andan viendo la realidad en las colonias, en los barrios de las ciudades de Honduras. Son los que mejor conocen